En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Escritura, la Biblia, no es un libro simplemente. La Sagrada Escritura, otra vez, no es una palabra que está escrita y que está muerta. Nosotros como católicos creemos que el catolicismo, el cristianismo, es la religión de la palabra de Dios, del verbo hecho carne que está vivo. Y eso lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ahorita vamos a hablar, explicar lo que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Pero en el párrafo 108 nos dice que la fe cristiana no es una religión de la palabra, simplemente que está, no es una religión del libro, porque muchas veces cuando se empieza a leer la Sagrada Escritura, que tal vez nos ha pasado a nosotros, la podemos empezar a leer simplemente como cualquier otro libro, y no es así. La Sagrada Escritura no se puede leer como cualquier otro libro, porque entonces vamos a perder el significado de qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia. Entonces no es una religión del libro, para ponerlo entre comillas. El cristianismo es la religión de la palabra, que creo que esa va a ser la clave, es la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces cuando he dado clases tanto de Biblia o cuando he dado simplemente un tema, les pregunto esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa las Sagradas Escrituras? Y normalmente la gente responde, es la palabra de Dios. Y eso es la respuesta correcta, es la palabra de Dios, no de un verbo escrito y muerto, que eso era lo que trataba de explicar al principio, donde muchas veces se puede pensar que la palabra de Dios es letra simplemente escrita hace muchos años y ya no tiene relevancia para nuestras vidas. Todo eso es una falsedad, es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Sagrada Escritura es el verbo encarnado que está vivo. Entonces, cuando empezamos a leer la Sagrada Escritura, siempre tiene que haber un aspecto espiritual, donde el alma tiene que estar abierta, tanto el entendimiento, la mente, como el alma, el corazón, estar abierto para poder escuchar vivamente, así como muchas veces nos está hablando una persona, poder escuchar y poder entender cómo es que Dios nos está hablando a nuestras vidas, cómo aplicar todo este mensaje que está en la Biblia a los aspectos de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo es la manera que Dios nos está hablando para poder así hacer su voluntad? Entonces eso es lo primero que hay que aclarecer, que la Sagrada Escritura otra vez no es una letra muerta, como un libro que se puede escribir, se puede dejar, como varios libros que tal vez pueden ver atrás en mis videos que tengo. Podemos conocerlos simplemente como libros. Y tengo algunas Biblias, Sagradas Escrituras, y esas Biblias lo que significa que son palabra de Dios, que se tiene que entender desde ese punto que está vivo, ¿no? Es de una manera que a mí me gusta ponerlo, es conocer la palabra de Dios, es conocer los sentimientos de Dios, es conocer el pensamiento de Dios, es empezar a platicar con Dios, es poder entenderlo y saber qué le agrada, qué no le agrada. En otras palabras, esa es la Biblia, ¿no? Es el verbo de Dios hecho carne que sigue vivo, que está vivo entre nosotros. Para que la Escritura no quede en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Otra vez, cada vez de que se lea la palabra de Dios, siempre es necesario pedirle a Cristo que nos mande esa promesa del Espíritu Santo para que así nos abra el corazón y podamos escuchar. Que ese es uno de los mensajes principales de la Sagrada Escritura. Lo vemos con Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu siervo quiere escuchar. Abre mis oídos para así poder escuchar tu voz. Queremos entrar en un contacto vivo, real, con el Dios vivo a través de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en la Sagrada Escritura? Es lo que Dios empezó a revelar poco a poco a la humanidad, empezando, por ejemplo, con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los profetas que se vienen después, con los reyes. Y todo lo que les estaba revelando era su plan amoroso de salvación. Entonces Dios empieza a revelarse y les habla en palabras humanas, que esa es la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, cómo Dios te va a hablar a ti es de una manera que tú le puedas entender, a la manera de tu lenguaje, de mi lenguaje. Entonces, la palabra de Dios expresada en las lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como la palabra eterna del Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Entonces, ¿por qué Jesucristo, la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
se encarna y se hace como tú y como yo, es para así poder nosotros entender. Necesitamos a alguien como nosotros para poder entender. Se necesita que alguien me hable en mi lenguaje para poder entender. Es por eso, interesantemente, de que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba hebreo. Era la lengua que ellos entendían. Entonces Dios les tiene que hablar de la manera que ellos puedan entender. Esa es la palabra de Dios puesta en nuestro contexto para así poder tener esa comunicación con Dios. ¿Y qué es lo que Dios quería revelarles? ¿Y qué era el mensaje que Dios les quería dar? Dice, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra. ¿Y cuál es esa palabra clave principal para poder entender todos los libros de la Sagrada Escritura? Es Jesús. Entonces la palabra, su única palabra que es el corazón de la Biblia, es su verbo único en quien Él se dice en plenitud. Entonces dice recordar que una misma palabra de Dios, lo que se extiende en todas las escrituras, que es uno mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritos sagrados, el que siendo el comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Dios Padre a través de comunicarse y revelarse a los seres humanos, empezando con Abraham, les quería transmitir? La revelación de su Hijo. Y ese es el punto principal. Entonces, para poder también entender otra vez la Sagrada Escritura, siempre es buena tener esa referencia a Cristo. A Cristo, otra vez. Cristo tiene que ser el centro de nuestro entendimiento de la palabra de Dios, que era lo que Dios me quiere enseñar, ¿no? A través de Jesucristo, en Cristo. Entonces, por esta razón, en el párrafo 103 nos dice que la Iglesia ha venerado siempre la Divina Escritura como venera también el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque está al mismo nivel. Muchas veces podemos nosotros creer que el cuerpo y la sangre de Cristo está a un nivel más grande que la Sagrada Escritura. Y nosotros como católicos no creemos esto. De la misma manera que ponemos el énfasis en el cuerpo y la sangre de Cristo y comulgar, comer, participar, no tener comunión con Dios a través de comer su cuerpo y su sangre. Así de esta manera podemos comer de la palabra de Dios. Es por eso que lo ponemos siempre, tiene que estar al mismo nivel, ¿no? Entonces nos dice que la iglesia no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Otra vez es poner las dos mismas al mismo nivel. La palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, como católicos siempre la veneramos y la respetamos y les damos ese mismo honor que le estamos dando al cuerpo y la sangre de Cristo. En el párrafo 104 dice, en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, que otra vez, ¿de qué nos alimentamos nosotros? De la palabra de Dios. Y esto otra vez hay que aclararlo y decirlo lo más que se pueda, ¿no? Para que quede claro, otra vez aclararlo, que nosotros amamos la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura es parte o debería de ser parte de nuestro día a día, ¿no? Conocer la Escritura es conocer a Jesucristo y conocer el plan de Dios. Y San Jerónimo nos va a decir, ¿no? La ignorancia de la Escritura es ignorancia de Jesucristo. Entonces, es necesario nosotros como católicos conocer, leer, meditar, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender la palabra de Dios. Entonces, es nuestra fuerza, es nuestro alimento, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente es la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Entonces muchas veces las personas dicen, bueno, yo quiero hablar con Dios, ¿cómo le hago? Y una de las respuestas que se puede dar es empezar a leer en oración la palabra de Dios para poder escuchar, porque creo que eso es uno de los obstáculos más grandes en la vida espiritual, es poder callarse, guardar silencio, para poder dejar que Dios nos hable y así poder recibir el mensaje. Y muchas veces la manera que Dios te va a hablar va a ser a través de las Sagradas Escrituras y a través de los eventos que están sucediendo en tu vida. Entonces, como nosotros creemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, por consecuencia nosotros vamos a decir que la Sagrada Escritura está inspirada por Dios.
porque si es palabra de Dios, pues salió de la boca de Dios, salió del ser de Dios, salió del corazón, de lo más íntimo de Dios, de ahí salió su palabra. Entonces, conocer la palabra de Dios es conocer a Dios mismo. Y por esa razón es que concluimos que está inspirada por el Espíritu Santo. Esa inspiración llega. El Espíritu Santo nos va a revelar qué es lo que Dios siente, piensa, ve, qué es lo que le agrada, la manera que se va a comunicar con nosotros. Entonces, por consecuencia, como Dios es verdad, Dios no te puede mentir, porque en Él no existe la mentira. La palabra de Dios es verdad. Entonces, de ahí pues, concluimos o sacamos esa verdad de que no hay error. ¿Por qué no hay error? Porque si en la palabra de Dios hay error, entonces estamos diciendo que en Dios hay error. Y eso pues es una mentira. En Dios no hay error, en Dios todo lo que existe es la verdad, y Jesucristo también lo dijo, yo soy el camino, la verdad. Para nosotros la verdad no simplemente es una oración que es verdad, no, para nosotros es Dios mismo quien es la verdad, no qué es, sino quién es. ¿Quién es la verdad? Dios mismo. Entonces otra vez entendemos que la Biblia es palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios es verdad y está inspirada por Dios mismo, que porque es lo que viene de la intimidad de Dios, desde su corazón. Dice la Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Entonces aquí hay varias cosas que hay que ver, ¿no? Entonces nosotros, según la fe de los apóstoles, nosotros como Iglesia, la Santa Madre Iglesia, reconocemos todos los libros. ¿Por qué? Porque si ha salido, por ejemplo, personas desde la iglesia primitiva donde decían, oh, ya como ya pasó la antigua alianza, ya no queremos a ese Dios de la antigua alianza y solamente me quiero enfocar en Jesucristo. Y de hecho quitaron los libros del Antiguo Testamento y empezaron a hacer una nueva escritura. O con nuevos, o esos libros, pero solamente ciertas partes, hasta eso, quitaron hasta unos evangelios, ¿no? Entonces nosotros como católicos creemos en la totalidad de la palabra de Dios, donde creemos que son 46 libros en el Antiguo Testamento, que son los libros inspirados por Dios. Eso es a lo que le llamamos el canon. Los canon son los libros que consideramos por fe, que son inspirados por el Espíritu Santo y que contienen la verdad, la palabra de Dios. Y son 27 libros en el Nuevo Testamento. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. ¿Qué significa la inspiración por el Espíritu Santo? Muchas veces se piensa que es que Dios estaba dictando palabra por palabra dónde poner el punto y dónde poner la coma. No nos referimos a eso. A lo que nos referimos es de que el autor estaba consciente en su vida espiritual sobre los movimientos de Dios y tenía esa conexión con Dios donde podía escuchar, ver, entender qué era lo que Dios les estaba diciendo al pueblo o a sí mismo, cuáles eran las promesas. En el caso de Abraham, cuáles eran las promesas que estaba recibiendo de Dios, la alianza que hizo con Dios, los eventos que le iban a suceder y lógicamente Abraham actuó de forma con fe. Entonces Dios lo estaba inspirando en el sentido donde le estaba dando el Espíritu Santo, su espíritu, para que así pudiera entender lo que Dios Padre le estaba comunicando en términos de su contexto y su cultura y su idioma. Entonces, todos esos tipos de elementos influyen muchísimo en la Sagrada Escritura. Es por eso de que ahorita vamos a ver cómo es que la Iglesia Católica interpreta ciertos pasajes bíblicos, porque esta parte va a ser clave. Entonces, no simplemente fue al abstracto donde Dios revela, inspira algo a alguna persona sin tener en consideración todo lo que la persona está viviendo, está sintiendo, que era el contexto histórico. Es por eso que si se fijan hasta en los evangelios, aunque todos hablan de Jesucristo, hay ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque también influyó lo que los evangelistas estaban viviendo. Por ejemplo, Lucas había estudiado, era médico, entonces tenía toda esta carrera médica en comparación a Marcos, en comparación a Marcos, donde podemos ver de que su lenguaje, su manera de escribir era muy simple, porque probablemente no tuvo mucha educación. Entonces, hasta eso va a influir en cómo van a escribir las oraciones, eso va a influir cómo van a presentar el mensaje.
Sin embargo, el mensaje sigue siendo inspirado por Dios y sigue siendo verdad, una verdad de Dios. Entonces, las verdades de Dios pueden ser explicadas en diferentes maneras. Por ejemplo, una verdad de Dios puede ser explicada en inglés, en español, en latín, en hebreo. Y lógicamente, para hablar el español, por ejemplo, otro ejemplo, aquí ya son varios ejemplos. Para hablar el español necesitamos conocer la cultura para poder entender ciertas frases. Nosotros en español tenemos ciertas cosas que decimos que si las traducimos al inglés, pues ya no quedan. Y también en el inglés hay ciertas frases, palabras, oraciones que se pueden decir, pero que si las traduces directamente palabra por palabra, pues ya no quedan. ¿Por qué? Porque esa es parte de la cultura. Entonces, así es la Sagrada Escritura también. Involucró mucho la cultura, la historia que estaban viviendo los escritores. Sin embargo, todo eso otra vez, que quede claro, no quita que es inspirado, que sigue siendo palabra de Dios, que viene del interior de Dios y que sigue siendo verdad. Entonces, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Otra vez, te va a hablar en el lenguaje que nosotros podamos entender. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestar mediante sus palabras. Esas dos cosas, ¿no? Entonces podemos leer la Sagrada Escritura, ver cuál era el mensaje espiritual, pero también entender un poco el autor, cuál era el autor, de dónde vino, tenía familia, no tenía familia, de dónde salió, de dónde vino. Es por eso que en San Pablo no podemos entender que era hebreo, que tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras, que estudió, que era un hombre culto. O sea, todo eso va a influir mucho en cómo va a escribir las cartas a estas diferentes comunidades. Y es por eso que tenemos bastantes cartas en el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento es de San Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre culto. Y de esa manera Dios se valió para inspirarlo y así dejarle saber el mensaje. Entonces, ¿cómo le hacemos para descubrir la intención de los autores sagrados? Entonces tenemos que tener en cuenta las condiciones de su tiempo, su cultura, géneros literarios, poéticos, proféticos, todo ese tipo de cosas, las maneras de sentir, de hablar, de narrar en aquel tiempo. Otra vez, eso es lo que se estudia cuando estudias teología, empezar a entender un poco el contexto de dónde vino la palabra de Dios. Es por eso que, interesantemente, para poder entender la Biblia en su totalidad, se tiene que tener en el contexto del compartir el pan, que es el rito eucarístico de la Iglesia Católica. Entonces, para entender la profundidad de la palabra de Dios, es por eso que se ve la primera lectura, el Salmo, segunda lectura, el Evangelio, que es el corazón de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, siempre en referencia a la Eucaristía, porque ahí es donde tiene su culmen, ¿no? Es donde ahí viene el verbo encarnado, que es Jesucristo. Entonces es el contexto. Otra vez, para poder entender, yo siempre he dicho, para poder entender la Biblia, tiene que estar en contexto, su contexto principal va a ser la historia de dónde salió. Y la historia de dónde salió, especialmente el Nuevo Testamento, fue en el compartir el pan, que es el cuerpo de Cristo, que es lo que estaban haciendo los discípulos al principio. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, entonces otra vez estar abiertos al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el espíritu por el cual surgió esta inspiración en estas personas? Una de las cosas que nosotros decimos que tenemos que prestar atención, gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer simplemente en pedacitos y totalmente sacar de contexto lo que dice una frase, una cita bíblica. Por ejemplo, cuando San Pablo dice que solamente con decir, si tus labios dicen que tú crees que Jesucristo es el Salvador, con eso está salvado, es sacar de contexto esa escritura. Solamente cuando dicen solamente vamos a ser salvados por fe y solamente por fe, es sacar otra vez la escritura fuera de contexto. Es por eso que nosotros tenemos que tener siempre con gran atención todo el contenido y la unidad de toda la escritura. Entonces, leer la escritura en la tradición viva de toda la Iglesia Católica va a ser fundamental, y a eso me refería, ¿no? Interpretar la escritura a través de la tradición, especialmente a través del rito eucarístico, que es la Santa Misa. Porque según, por ejemplo, los padres de la Iglesia nos han dicho, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia
que en la materialidad de los libros escritos. Entonces, otra vez, en leer la palabra de Dios no es una palabra muerta, sino que está viva a través de la historia de la espiritualidad, de los santos, de los padres, de los apóstoles. Entonces es conocer la escritura a través de toda la historia apostólica que nosotros tenemos como católicos. Y tercero es estar atento a la analogía de la fe. Entonces podemos entender esas tres cosas, que es prestar atención a toda la unidad de la Sagrada Escritura. La segunda es leer la Escritura a través de la tradición viva de la Iglesia Católica. Y el tercer punto es explicar o entender a través de las analogías de la fe. En este punto de las analogías de la fe hay dos maneras, la literal y la espiritual. En el sentido literal, a lo que se refiere es otra vez, es conocer la historia, es conocer dónde estuvo, qué ciudad fue, quién estuvo, cuáles fueron los nombres. Normalmente cuando se estudia la palabra de Dios y empiezas a ver todo eso como pasó en otro continente, muchas veces es difícil tener una referencia. Ahorita que me tocó peregrinar allá en Grecia y en Turquía, en Éfesos, en Efesio, empecé a darme cuenta que todo eso que está en la escritura le empecé a poner un contexto histórico. Entonces empecé a entender, por ejemplo, aquí fue donde San Pablo pasó, aquí fue donde bautizó a Lidia, que fue la primera europea, ¿no? Donde entró el cristianismo a Europa. Entonces empiezas a entender la historia, este fue el río, aquí fue donde sucedió, esto sucedió en tal año. Entonces ya en tu imagen, en la mente ya puedes tener una imagen viva de qué era lo que estaba sucediendo históricamente. Entonces la iglesia reconoce este punto de que se tiene que estudiar también la historia, por ejemplo, qué era lo que estaba sucediendo con San Pablo, qué era lo que estaba sucediendo con la iglesia en general y por qué razón es que cayó San Pablo en ese punto, ¿no? Entonces ya a través de eso ya puedes tener una imagen en tu cabeza. Sin embargo, entra el otro sentido, que es el sentido espiritual. En el sentido espiritual hay tres cosas, es alegórico, moral y anagógico. Entonces, el sentido alegórico podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. Así el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Entonces, el sentido alegórico es donde podemos empezar a ver especialmente el Antiguo Testamento, con donde hay alegorías, donde nos ponen como una flecha, donde nos apuntan a Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver otra vez el paso del Mar Rojo, otra vez como un símbolo de la victoria de Cristo, que es la victoria de los israelitas que pasan por el Mar Rojo. Y para nosotros ese cruce del Mar Rojo es una nueva vida, donde quedaron libres de la esclavitud. Y eso es exactamente lo que significa el bautismo. Pasar por las aguas para así quedar libres de la esclavitud del pecado y entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ese es el sentido alegórico. Entonces es bueno conocer el histórico, que sí sucedió, está Israel, está Egipto, todo ese tipo de cosas, y luego entender la alegoría donde lo podemos explicar para hoy. Y eso es lo que hicieron muchos de los padres de la Iglesia Católica, empezar a conocer la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, a través de alegorías para que apuntaran a Jesucristo. El sentido moral. De esta manera leemos la Sagrada Escritura, donde los acontecimientos narrados pueden conducirnos a obrar justo. Entonces fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido moral es los 10 mandamientos. Qué hacer, qué no hacer, el perdón, amar a tu enemigo, perdonar 70 veces 7. Entonces todo lo que tenga referencia a lo moral. No robar, no matar, no cometer adulterio, el enojo, todo ese tipo de cosas. Entonces se puede leer de ese tipo moralmente. Y el sentido anagógico, lo que en griego lo que significa es hacia nuestra patria. Entonces se lee la palabra de Dios desde el sentido desde la salvación, que somos salvados del pecado para llegar al cielo. Entonces el anagógico tiene la referencia al cielo, al purgatorio o al infierno, ¿no? Entonces como católicos, especialmente en las prédicas, hablamos de las consecuencias que vamos a tener a través de nuestros actos. Yo tomo una decisión y lo he dicho en las homilías. Mis decisiones van a tener consecuencias para toda la eternidad. Ese es el sentido anagógico. Entonces, por ejemplo, la letra enseña los hechos, que ese es el sentido literal, histórico, nos enseñan los hechos, leer históricamente el pasaje bíblico,
pero a la misma vez se tiene que leer con el espiritual, que es la alegoría, lo que has de creer, todo lo que apunta al Antiguo Testamento hacia Cristo, el sentido moral, que es lo que has de hacer, y acabando con la anagogía, a dónde has de tender, hacia dónde vamos, que es hacia la patria. Ese es el punto principal de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿a dónde venimos? Que estamos metidos en un problema, que es el pecado, y cómo le vamos a hacer para salir de ahí, que es a través de la sangre de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Y aquí también hay que dejar algo claro, que a los que estudian la Biblia les toca aplicar esas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura. Y todo esto todo este estudio puede madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia. Entonces, al final del día, sí se puede llegar a un exégeta, teólogo, a sacar conclusiones bíblicas a través de todo esto, pero al final del día le va a tocar al magisterio, especialmente a los obispos, ver, porque ellos son los que tienen esa autoridad principal, como sucesores de los apóstoles, ver que la interpretación que se está dando sí sea buena, sí sea sana. ¿Por qué? Porque se ha pasado muchas veces que vienen personas, hasta que son católicos, muy estudiosos, con mucha inteligencia, pero se pueden salir tanto de la tradición o darle otra explicación que ya no tiene nada que ver. Y entonces aquí ya puede haber una confusión tremenda. Esto pasó mucho, por ejemplo, en Sudamérica con la teología de la liberación, donde fueron hasta sacerdotes que empezaron a sacar esa teología de la liberación poniéndole un énfasis muy fuerte en que Jesucristo vino a liberar a los pobres, que sí es parte, ¿no? Vino a ayudar a los pobres a tener libertad, al pobre, al cautivo, pero decidieron algunos hasta levantarse en armas. Y es ahí donde ya Jesucristo, lógicamente, no se levantó él en armas. Le dijo a San Pedro, ¿no? El que espada mata, espada muere, pon la espada de regreso. Entonces, no a la violencia. Entonces ya ahí es una salida fuerte de lo que se muestra en los evangelios. Y esa es lógicamente mala teología que puede tener hechos catastróficos, terribles, muy fuertes. Entonces por eso es que se deja el juicio definitivo a la iglesia. Y San Agustino decía, no creería en el evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la iglesia católica, en ese sentido donde él reconocía a la iglesia católica como la autoridad para creer en los evangelios y decir, esto es lo que se tiene que creer. La Iglesia Católica dijo, hay 4 evangelios y por eso, por ese juicio que hizo la Iglesia Católica poner el canon, es de que San Agustín decía, como ellos reconocían a la Iglesia como el fin o el medio para poner ese juicio de reconocer, estos son los libros católicos. Otra vez el canon de la Iglesia Católica, el canon son lo que es la lista integral, eso es lo que le llamamos un canon. El canon de la escritura es cuáles son los libros, es la lista de los libros. Entonces encontramos 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Otra vez, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. Entonces una manera de comparar o ver cómo ponemos los dos son importantes, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, donde nos enseña que en el Antiguo Testamento hay verdades que todavía siguen siendo aplicables para nosotros, términos de oración, cómo relacionarnos con Dios, las promesas, que Dios es un Dios fiel, que es un Dios misericordioso, todo eso sigue estando parte de. Y en el Nuevo Testamento, lógicamente, viene Jesucristo revelándonos el corazón del Padre a través de la encarnación de Jesucristo. Entonces, nosotros como católicos vamos a poner, y lo ves cada vez que vamos a misa, ponemos como el centro los evangelios porque para nosotros son el corazón de la Sagrada Escritura. Hacemos una procesión hasta con el evangelario, es por eso tan importante el evangelario, donde están los 4 evangelios. Y el evangelio es leído tanto por el diácono o por el sacerdote para darle esa centralidad. Y desde ahí es donde se supone que tienen que venir las enseñanzas, la catequesis, las homilías, de hecho de ahí se tienen que salir, de la Sagrada Escritura, especialmente de Cristo, que Él es el centro, ¿no?
Entonces nos enseñan los evangelios la vida y las enseñanzas de Jesucristo y mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, que fue Jesucristo una persona histórica que vino, que pisó la tierra, que existió, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, vivió entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de cada uno de nosotros. También nos dice la tradición oral, los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que habían escuchado de Jesús, lo que les había enseñado, cómo había obrado. Los evangelios ya cuando llegan ya le empiezan a escribir, otra vez primero viene Jesucristo, no escribió nada, les enseña oralmente sus obras, su vida, los apóstoles la reciben, la pasan, que esa es la tradición, es pasar la fe, y la fe que es lo que Jesucristo hizo y dijo. Es por eso de que muchas veces cuando las personas, padres de familia, quieren pasar la fe, solamente quieren pasar la fe diciendo, pues tienes que ir a misa, o tienes que ir a confesarse. Y sí, es bueno pasar la fe de esa manera, pero pasar la fe es tu fe en el sentido de que yo he vivido de Cristo. Lo que yo tengo que pasar es un Cristo vivo. No simplemente es haz esto o no deje de hacer eso, que es bueno. No mates, no robes, no hagas nada de eso. Mas, sin embargo, te tengo que pasar a un Jesús vivo. Entonces, Jesucristo cuando vino, por eso en ese sentido, pues no escribió nada. ¿Por qué? Porque lo que él les quería pasar era su vida, algo vivo, real. Él caminó, él dijo, él murió, resucitó. Los apóstoles lo vivieron, lo escucharon. O sea, fueron testigos de lo que sucedió. Y ese testimonio fue lo que pasaron. Entonces, pasar la fe es pasar a un Dios vivo de una generación a otra. Los evangelios escritos, los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas de las muchas que ya se habían transmitido de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atentamente a las condiciones de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaran la verdad sincera acerca de Jesús. Lógicamente, todo lo que Jesucristo dijo y hizo, y lo dice San Juan, no se pudieran poner todas en escritas porque no habría papel. Bueno, para nosotros papel, no había manera de escribir tantas cosas que hizo, lo sintetizaron para el beneficio de las comunidades y así pasar esa fe viva, ese Jesucristo que vino y pisó la tierra. Esa era la idea de los evangelios. Entonces se dice que la veneración de los evangelios es el centro, no hay ninguna otra doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto de los evangelios. Ved y retener lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras, realizando sus obras. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones, en el cual todo lo que es necesario a mi pobre alma, en él descubro siempre nuevas luces, sentidos, escondidos y misteriosos. Esto lo dijo Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces es cierto que en las Sagradas Escrituras, aunque ya está escrita otra vez, si entras con esa apertura espiritual de querer que el Espíritu Santo te guíe para poder entender, siempre se encuentran nuevas luces. Es por eso de que aunque es la misma palabra de Dios, son 4 evangelios, de hecho no se tarda mucho en leer un evangelio, probablemente puede que tardes unas horas para leer un evangelio, especialmente el de Marcos, que es el más pequeño, lo puedes leer rápido. Sin embargo, si lo lees simplemente por leerlo, pues ya acabaste ese ya. Pero cuando lo lees a través del Espíritu Santo, sale algo nuevo. Siempre sale algo nuevo. Es por eso que la homilías siempre es el fruto de la oración con Dios, abierto al Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que es la Escritura. Y ahí es donde siempre sale algo nuevo, sale un fruto nuevo, una luz nueva. Entonces siempre para nosotros hay una unidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Entonces, la idea es de que siempre hay una unidad. En el Antiguo Testamento podemos encontrar todas esas analogías que apuntan hacia Cristo, en el sacrificio que iba a hacer Abraham con su hijo y que llevaba el madero o los palos, la madera para llevarlo. Podemos ver a Jesucristo cargando con su cruz para hacer el sacrificio. O sea, todo ese tipo de cosas podemos encontrar esa relación, ¿no? Donde nos apunta a que iba a venir el Salvador Jesucristo, el Mesías, para salvarnos.
Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Entonces eso es punto principal. Esa es una de las cosas que pasaron en el Vaticano II, donde se les dijo el laico tiene que tener acceso a la Biblia en su lengua para que la pueda leer, meditar. Y nos dice que la teología es el centro, debe ser el alma. La teología, lo que estudiamos en el seminario y nos lo dijeron, que la escritura debe ser el alma de la teología. Entonces toda teología, prédica, homilía, catequesis otra vez, tiene que tener siempre ese espíritu del evangelio. Es por eso donde a veces donde se predica solamente, tal vez sea el testimonio sea bueno, pero no haya una referencia, una conexión con Dios y se hable más de otras cosas y se puede a veces hablar sobre, mis vacaciones, o hice esto, o pasó el otro, pero no hay referencia a la Sagrada Escritura, es donde se puede quedar vacío. Por eso la Escritura debe ser siempre el centro, es el alma de la teología, de la predicación, para que así haya frutos de santidad. Se encuentra otra vez en la palabra de Dios. Entonces la Iglesia recomienda intensamente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Entonces, para conocer a Jesucristo, como lo dijo San Jerónimo, y con esto voy a concluir, que desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Y este es un punto muy, muy importante, que este conocimiento de Dios es a través principalmente de la Sagrada Escritura, y es así como podemos conocer la Eucaristía, entender el misterio del rito tan importante, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Todo esto nos viene esa sabiduría, esa inteligencia que viene de la palabra de Dios, que es verdad. Entonces, otra vez, estudien, lean la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea su centro de predicación, de encuentro con Dios y de profundizar en ese misterio que es el Verbo encarnado. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.